Buenos días, somos Ministerio Jeruel de Guatemala a las Naciones y es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hermosa familia, en esta mañana. Les invito en esta hora a que podamos tomarnos un tiempo, si usted está ahí a la mano su Biblia, podamos levantar este altar familiar al Señor y podamos abrir nuestras escrituras en lo que es el Salmo 117, versículo 1 en adelante. Salmo 117, verso 1, tomamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias a Dios por el privilegio que nos da de un día más estar aquí dispuestos para alabar y exaltar su nombre. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh mi Rey amado, en esta mañana, Señor amado, por el privilegio que nos das de poder alabar y exaltar tu nombre, Señor amado. Oh, bendecimos tu nombre, papito lindo. Dice tu palabra que fuimos hechos para alabanza, para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Recibe gloria, Padre, de labios que alaban tu nombre, que exaltan tu nombre, Señor amado, y que viven también, Señor, para exaltarte, Señor, para adorarte, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice desde ya a las familias, Dios Todopoderoso. Bendice, mi Padre de la gloria, las familias que a través de este medio, Señor amado, han dispuesto su corazón en esta mañana ya para alabar tu nombre, Señor, para unirse, Señor amado, en un mismo sentir a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que donde dos o tres están en tu nombre, ahí tú estás, mi Dios amado. Sabemos, mi Padre de la gloria, que tú estás, Señor amado, desde ya a través de tu Espíritu Santo. No sé si hay enfermedad, no sé qué pueda estar pasando las familias en esta hora. Algunos están en sus hogares tomando medicinas caseras, Padre, pero sabemos, Señor, que la solución es Cristo sobre todas las cosas, mi Dios amado. Y el único que tiene el poder de la vida y de la muerte eres tú, mi Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús pedimos milagros empiecen a acontecer, milagros empiecen a suceder, Señor, en esos hogares, Padre, en cuya confianza la han puesto solamente en ti, mi Dios eterno. Padre, glorifícate, Señor, para gloria de tu nombre. Obra, Señor, poderosamente, mi Dios eterno, ahí donde está la necesidad, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús pedimos, Señor amado, seas tú, mi Dios amado, supliendo toda necesidad de tu pueblo, mi Padre eterno. Seas tú, mi Dios eterno, obrando, Señor amado, a favor de los hermanos, mi Dios amado. Yo no sé la necesidad que estén pasando, tú la sabes, mi Dios amado, pero sabemos que el hombre está limitado, mas tú no lo estás, mi Dios amado. Hoy a través de tu Espíritu Santo, llena todo vacío, llena toda necesidad de tu pueblo, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, para gloria y honra de tu nombre, Dios. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias al Señor porque nuevamente estamos en este lugar para exaltar el nombre del Señor. Por un momento ahí con sus ojos cerrados, ahí donde usted está, de la manera que usted se encuentre, que usted pueda hoy aprovechar este momento de adoración en la cual podamos decirle: Señor, nuevamente gracias una vez más. Nunca nos podemos cansar de ser hombres y mujeres agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y le podemos decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente podemos hoy ser agradecidos una vez más y decirle: Señor, gracias por tener misericordia. Gracias por guardarme, gracias por
cuidarme. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, llena este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena este lugar, desciende una vez más. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena este lugar, desciende una vez más. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Llena mi vida, Jesús. Y ahí donde usted está puede decirle, Señor, lléname una vez más. Necesitamos de tu presencia. Te necesitamos. Él es el más anhelado de nuestras vidas. Él es el más deseado de un corazón necesitado, de un corazón vacío. Él es el más necesitado. Llena, Señor, nuestra casa, llena nuestra familia, llena mi vida. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Con poder, llena este lugar, toma tu lugar. Ese es el momento en el cual podemos decirle, Señor, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde quizás hay escasez, enfermedad, este es el momento que podamos decirle, Señor, te necesitamos de tu presencia. Y poder abrir nuestros labios, nuestro corazón, y poder escuchar su voz y decirle, Señor, aquí estoy nuevamente. Necesitamos
necesitamos, Señor. Necesitamos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Solo eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Te adoramos, Jesús. Hoy nuestro corazón se deleita en su presencia, Jesús. Hoy levantamos, Señor, y unimos nuestras voces para darle honra y gloria, para exaltar su nombre, Jesús. Sabiendo que no hay otro Dios el cual nosotros adoramos. No hay nada mejor que poder estar en su presencia, Jesús. Gracias por su presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahí donde usted está, puede seguir dándole gloria al Señor, dándole honra al que todo lo merece. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y los libres sabemos adorar, los libres sabemos exaltar, los libres sabemos levantar nuestras manos, abrir nuestra boca y declarar que somos libres en Cristo Jesús. Amén.
Sabemos que Él está en este lugar y se está glorificando allí donde Él está. Sabemos que Él es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce. Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Así como Él está aquí, Él está ahí con cada uno de ustedes para llenar los corazones, para decirles nuevamente: yo estoy contigo, estoy para ayudarte, estoy para ayudarte. So
donde ustedes, cada uno de ustedes está, puede levantar sus manos. Rechazamos todo temor de nuestros corazones, todo temor, todo miedo. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del temor. Los hijos de Dios estamos guardados en las palmas de la mano del Señor. Los hijos de Dios estamos en las manos del Señor. Y ya no hay temor para los hijos, ya no hay temor. Solamente tenemos que creer en su promesa, en su palabra. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él echa fuera todo temor en nuestros corazones y en nuestras vidas, sabiendo en que Él es bueno y maravilloso con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta hora. Es un gusto nuevamente poder saludar a través de Ministerios Jeruel Guatemala y poder compartir un breve tiempo de alabanza, de oración con nuestro hermano Juanito y con cada uno de ustedes pues que nos sintoniza en este momento o lo verá en diferido. Esperamos sea de grande bendición para usted y que usted pueda recibir palabra del Señor y animarse en el nombre de Jesús. Vamos a en esta hora tomar un tema que lo hemos titulado el celo por Dios. Amén, no es el aleluya. celo de Dios, el celo por Dios, o sea, nuestro celo por las cosas de Dios y agradarlo a Él. Aleluya. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Números en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, el cuarto libro de la Biblia, capítulo número 25, versículo 1 en adelante. Va a ser la base que estaremos tomando en esta hora para tratar de entender un poquito el tema en este día. Libro de Números, cuarto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, verso 1 al 13, tomaremos como base de la lectura. La palabra de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, dice de esta manera: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel.
Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Aleluya. Dice que Finés, hijo de Eleazar, hijo de el sacerdote Aarón, era el nieto de Aarón prácticamente, tuvo un celo por su Dios y provocó que la ira, el furor y el enojo del Señor se detuviera a causa del pecado de los hijos de Israel. Hace algunos días vimos el tema sobre que el pueblo de Dios no puede ser maldecido, mas sin embargo hubo un profeta llamado Balaán que enseñó a los reyes de Moab a poner tropiezo y hacer caer en pecado a Israel para que Dios los destruyese. Es esto lo que Balaán aconsejó al rey de Moab, Balac, que provocara que Israel fornicara y fuera tras dioses ajenos y no delante del Señor Jehová. Comenzaron a ir hombres y mujeres de los moabitas y también madianitas a entremeterse en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, dice la escritura donde usted y yo iniciamos en esta mañana, en el verso número 1, que Israel moraba en Sitín y el pueblo, dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oiga, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales los invitaron a los sacrificios de ellos, a sus dioses, y ellos fueron. Cuando hablamos de Balaán y Balac tratando de poner en maldición a Israel, vimos que es imposible que un pueblo bendecido pueda ser maldecido, pero sí vimos también que el mismo pueblo que es bendecido puede provocar a ir al Señor apartándose de él y cometiendo pecado, que es lo que hizo Israel en este momento. Cuando Balaán y Balac intentaron maldecir a Israel, era una amenaza externa. O sea, es decir, fuera. Estaba Israel en los montes, en los llanos, mientras que el rey Balac y el profeta Balaán estaban en las cumbres de las montañas tratando de lanzar maldiciones sobre Israel. Esa amenaza era externa. O sea, no competía nada dentro de Israel mismo. Mas sin embargo vemos que esa amenaza externa, los enemigos externos no pueden ni han podido causarle daño al pueblo de Israel, ni tampoco pueden causarlo al pueblo del Señor. Usted, si tiene o tuviese enemigos externos, usted sabría cómo cuidarse de ellos. Usted podría evitar y cuidarse de muchas maneras de esos enemigos que andan externamente tratando de hacer que nosotros caigamos, pequemos, fallemos o que nos vaya mal. Dios nos guarda de esos enemigos externos, pero vemos cómo aquí ahora la amenaza sobre Israel es una amenaza interna. Es la amenaza en el corazón, a la concupiscencia, a los malos deseos, a los malos pensamientos. Es ahí donde el rey de Moab y el profeta Balaán introducen el pecado dentro de Israel. Ese es una de las amenazas más difíciles para cualquier ser humano. Como le digo, las amenazas externas, pues Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Por ejemplo, en las situaciones que estamos hoy día, Dios ha guardado a su pueblo. Dios le ha bendecido y le ha provisto hasta este momento. Mas sin embargo, lo interno, lo del corazón, es ahí donde dice el apóstol Santiago que del corazón manan las guerras, los odios, los homicidios y los asesinatos. Y es así como Moab, el reino de Moab, introduce a Israel en la primera apostasía que vemos de ellos, mandando mujeres que invitaban a los israelitas a fornicar, y después de que ya los tenían en sus fornicaciones, en adulterios, ahora los invitan a ir con ellas, oiga, a hacer sacrificios a sus dioses, a los dioses paganos. Y el pueblo de Israel dice que comió y se inclinó a los dioses paganos de los moabitas. Entonces acá el pueblo de Israel no fue maldecido externamente, pero sí internamente ellos se metieron bajo el furor y la ira de Dios a causa de ¿qué? De el pecado. Entonces vemos cómo la consecuencia de ese pecado viene a la vida del pueblo de Israel, de tal manera que Dios se enoja, se enciende su furor contra ellos
y manda juicio contra Israel, de tal manera que los primeros en pagar las consecuencias fueron los príncipes de Israel, a los cuales Dios mandó a Moisés que los ahorcara delante de Jehová y delante del sol, para aplacar la ira de Dios a causa del pecado de Israel. Realmente podemos ver cómo las situaciones externas muchas veces no implican en nosotros o en nuestras familias consecuencias, sino que del corazón, dice la Biblia, que emana todo ello. Cuando nosotros como hijos de Dios nos juntamos con los que no son hijos de Dios, tarde o temprano traerá consecuencias a la vida del creyente. Así como Israel comenzó a juntarse con los moabitas y a caminar en pos de ellos, así muchas veces el creyente es invitado a tener o a reunirse o a compartir con gente pecadora. ¿Sabe? No le podemos decir no se junte con sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, que son mal hablados y un montón de cosas más. Pero ¿sabe usted que el Señor Jesús lo acusaba muchas veces de juntarse con pecadores, con publicanos, con rameras, con gente mala? Mas sin embargo usted ve que cuando Jesús se reunía con esa clase de gente, nunca lo hizo con el ánimo de compartir lo que ellos hacían o decían, sino que simplemente el ánimo de Jesús al ir con ellos era compartir palabras de vida eterna. Amén. Usted puede y debería juntarse con gente quizá pecadora, mentirosa, engañadora, pero no para compartir lo que ellos dicen y hacen, sino para que usted les lleve palabras de vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Generalmente pues todos hemos tenido episodios en nuestras vidas que hemos tenido amigos, compañeros o familiares que les gusta tomar, que son alcohólicos, quizá drogadictos, quizá gente mentirosa, fornicarios, adúlteros y quizá hasta ladrones. Y no sé si usted se ha dado cuenta que todo aquel que le gusta el licor, la cerveza y la bebida, cuando usted no toma, siempre hacen escarnio de usted, siempre quieren provocar lo que usted lo haga, que no sos hombre, que tu mujer te manda, que no sé qué y que no sé cuánto. Y tarde o temprano la presión de los amigos es tanta que muchos ceden o caen ante esa presión. Los que se han juntado con gente ladrona, quizá no son ladrones ellos, pero más sin embargo al tanto estar con ellos, tarde o temprano caen en la tentación de ir y compartir con ellos también. Y la paga el pecado, dice la Escritura, que es muerte. Por eso debemos de tener mucho cuidado, que todos nuestros actos y hechos traen consecuencias a nuestras vidas. Generalmente el que es drogadicto, el que fuma, el que toma, el que engaña, el que miente, el que fornica, el que adultera, el que roba y el que hace todos esos pecados, todas esas maldades, si usted se junta o los conoce, tarde o temprano le van a invitar a compartir con ellos. Y le van a decir, no hombre, una copa, una cerveza, una no es ninguna, un cigarrito, esto y lo otro. Mas sin embargo le puede pasar a cada uno de nosotros como le pasó a Israel. De que comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Y después de que comenzaron a fornicar, ahora ya se fueron a los altares de los dioses paganos de Baal y fueron a adorar y se inclinaron y comieron delante de esos dioses falsos y se encendió la ira del Señor. A usted y a mí el pecado llega de poco a poco, es progresivo. Le dicen, tomate solo un traguito, ya después de un traguito es una botella, ya después de solo es un cigarro, son 2, son 3, son 4, ya es una mentira, un engaño, fornicación, adulterio. Eso se vuelve una cadena, la cual muchas veces es indetenible hasta que trae consecuencias terribles a la vida del ser humano. Israel en este momento ahorcaron a todos los príncipes porque eran los líderes. Y ellos no pararon esto, sino que seguramente lo consintieron, por los cuales los primeros en pagar fueron los líderes, los príncipes de Israel. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Todo trae consecuencias. Yo le hago una pregunta.
a usted y a mí le ha pasado. Tal vez hemos compartido con amigos, vecinos, compañeros o familiares que muchos no son creyentes, algunos tal vez sí. Pero a veces, hermano, gracias a Dios yo tengo ratos de no verlo ni oírlo. A veces estando con ellos compartiendo alguna cosa, alguna comida, algo, comienzan a hacer chistes, hasta chistes de Jesús, chistes de Dios, hermano. Y la verdad, hermano, yo cuando oía chistes que hablaban mal de Jesús, créanmelo, yo me molestaba de una manera que usted no tiene idea. Hubiese querido agarrar a alguien del pescuezo para que no hablara mal de Jesús. Mas sin embargo, por la presión de los amigos, uno hasta se reía con ellos, se burlaba con ellos, y uno se hacía como que compartía con ellos, como para que no lo discriminaran a uno. Pero ¿usted qué siente cuando blasfeman o hablan mal de su Señor, de su Dios? ¿Sabe? Hace algunos días hablábamos con una hermana muy querida nuestra, que de hecho está en sintonía. Ella va a saber que es de ella que estoy comentando esa. Ella nos contaba brevemente que hace algunos días alguna su compañera le envió un chiste burlándose o hablando mal de los pastores, y ella dice que le contestó, por decir algo así como con caritas de enojo, de que no le había agradado ese comentario ni eso que estaban haciendo. Y la otra le contestó: no hombre, si solo era una broma, es un juego. Sí, le dijo, pero a mí no me gusta. ¿Y usted qué siente cuando se burlan de nuestros hermanos cristianos? Cuando se burlan de nuestra iglesia, cuando hacen escarnio a nosotros, cuando hablan mal de nuestro Señor. ¿Qué siente usted? ¿Qué pasa en su corazón en ese momento? ¿Sabe? En nuestra vida tenemos tres ámbitos o tres áreas de influencia, las cuales influyen en nosotros y quizá nosotros también influimos en ellos. Por ejemplo, un primer área que yo vería, el área social, o sea, la comunidad o el país en el cual nosotros habitamos. Guatemala es una nación bendita por el Señor, y usted muy bien lo sabe. Es una nación bendita. Y usted dice: hermano, ¿por qué Guatemala es bendita, hermano? Es porque Dios así lo decidió. Amén. No es porque Guatemala sea un país diferente a los demás, no, Dios lo decidió así. Mucha gente ha dicho o pregunta en la historia: ¿por qué Dios escogió a Israel? No lo escogió porque Israel fuera bueno, lo escogió porque a Dios le plació. ¿Quién pudiera haber elegido a los egipcios, a los babilonios, a cualquier pueblo? Mas sin embargo, Él lo hace de esa manera. Así fue con Guatemala. En su soberanía Dios tuvo misericordia de nosotros. Mas sin embargo, no sé a usted qué le pasa. No sé qué le pasa cuando usted ve en los noticiarios, en las noticias, reportes o noticias escalofriantes de pecados, de muertes, de maldades, cosas increíbles. Niños recién nacidos abandonados en basureros, en lugares, muertes terribles y horribles, sanguinarias. O no sé qué pasa en su corazón cuando ve usted pecado palpante como el homosexualismo, la drogadicción, el alcoholismo. No sé usted qué siente ver en nuestra sociedad eso. No sé si usted clama o no clama por eso. No sé si usted siente un celo por el Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando Jesús, cuando vino en carne y llegó a Jerusalén, a una fiesta, a una Pascua de los judíos, dice que entró al pueblo, entró en el templo de Dios, y ¿qué encontró? Encontró a cambistas, o sea, comerciantes. Encontró gente que vendía vacas, bueyes, ovejas, carneros, un montón de cosas. Encontró un mercado en la casa de Dios, y dice que el Señor volcó las mesas de los cambistas, sacó a toda la gente, los expulsó. Y entonces sus discípulos se acordaron: el celo del Señor me consume. Oiga, qué maravilloso cuando alguien tiene un celo por Dios. Cuando usted oye que hablan mal de nuestro Señor, dice: mira, discúlpame, de Dios no hables, por favor, yo soy su hijo. Amén. Por favor, no oigas mal de Dios. Discúlpame, pero Dios te ama, mas aborrece tu pecado. Aleluya. Así es nuestro Dios, hermano. Y fíjese que el ámbito social es lo que nos rodea a nosotros, la sociedad en que vivimos. Y no sé cómo le afecta o no le afecta a usted el pecado. No sé si se entristece o no su corazón, si se compunge usted de dolor al ver que la gente no quiere nada con nuestro Señor, que están viendo la cosa fea, difíciles las situaciones, las condiciones sociales. Oye, hermano, va de mal en peor.
Y más sin embargo, nuestro corazón debería compungirse de ver que la gente, lejos de acercarse a Dios, se aleja más de Él y blasfeman el nombre de nuestro Señor. Otro ámbito que circunscribe nuestra vida y que nos afecta de una u otra manera es el ámbito familiar. El ámbito familiar es aquella familia nuclear o extendida que son nuestros parientes consanguíneos o por sangre. Yo no sé cómo usted se siente cuando tiene familia que no son creyentes y lejos de ser creyentes son blasfemos, hablan mal, dicen mal. Pero dejemos eso por ahí por un lado. Gente que usted sabe que están mal, que están en pecado, que están pecando, que están haciendo cosas desagradables a Dios. ¿Cómo trata usted ese asunto en su familia? Hermanos, hermanas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, padres, abuelos, en cualquier ámbito en su familia, que usted sabe que están mal en pecado. Y no solo cometen pecado, sino que lo siguen haciendo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud y nuestro comportamiento delante de esos hechos? Usted tiene un familiar, un pariente que solo está unido con su marido, con su mujer. ¿Usted sabe que eso es pecado? ¿Usted cómo lo trata? ¿Tiene el celo por el Señor y ve el pecado y lo señala? ¿Y les muestra la esperanza y la vida y la salvación que hay en Jesús? ¿O lo solapa para quedar bien con ellos? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué hace usted cuando su familia está participando de pecado? Que sabe que algún familiar suyo está en fornicación, en adulterio, en vicios. ¿Les confronta y les muestra que es desagradable a Dios su comportamiento? ¿O les soba el lomo para quedar bien con ellos sin importar el pecado que están cometiendo? ¿Qué hace usted con el pecado en su familia? ¿Le llama la atención? ¿O se lo deja pasar para quedar bien y que no le digan que usted es una persona muy cuadrada, muy legalista, extremista, fanática? La tercera área es la personal, la de nuestro corazón. ¿Qué hace usted con su propio pecado? ¿Qué hace usted en su vida cuando hay malos deseos en sus corazones? Cuando hay malos pensamientos. ¿Qué hace usted o qué hago yo cuando fallamos, cuando pecamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo escondemos? ¿Lo confesamos? ¿Qué hacemos realmente ante esas situaciones? ¿Qué hace usted cuando ve el pecado en la sociedad? ¿Sabe? Personalmente clamo y le ruego a Dios porque a nuestra Guatemala nunca entre esas leyes aborrecibles y abominables delante de Dios. Amén, aleluya. Esas leyes que en otros países han entrado, como aprobar matrimonios homosexuales, o aprobar el aborto, que es homicidio o asesinato, o aprobar libertad a los hijos total. Yo le clamo al Señor para que Él no permita que esas aberraciones que Dios odia entren a Guatemala y nos provoquen a maldición a todos nosotros. ¿Y usted qué hace con el pecado familiar? ¿Le clama al Señor para que el Señor tenga misericordia de su familia? ¿Para que el Señor le abra el entendimiento a ellos? Si lo hace, excelente. Amén. Pero también les habla a ellos. Les dice, mira, te quiero mucho, pero estás mal. Aleluya. Es pecado lo que estás haciendo. La Biblia habla de honrar a padre y madre y lo estás deshonrando. Mira, estás mal. La mentira es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. ¿Los confronta o los deja pasar? Deberíamos confrontar. Amén, amén. ¿Qué hace con su propio pecado, hermano y hermana? ¿Confronta su pecado? ¿Lo esconde? ¿Lo simula? La apariencia aguanta con todo.
El corazón no sé si le va a aguantar con todo. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer en tales situaciones? Enfrentar el pecado, confrontarlo, luchar y echarlo fuera de nosotros. Porque el pecado, decíamos, trae consecuencias. Y quiero ir finalizando con esto. El nieto del sacerdote Aarón, Finés, dice en la escritura bíblica que después de que el pueblo pecó, se fue tras dioses ajenos, Dios le dio orden a Moisés de ahorcar a los príncipes o a los líderes porque no hicieron nada. Pero dice que en el verso 6 del capítulo 25 de Números, he aquí un varón de los hijos de Israel, este era un príncipe, vino y trajo una madianita a sus hermanos, oiga, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, qué sinvergüenza. Oiga, ese hombre sí era terrible. No solo pecaba, fornicaba, iba tras dioses ajenos, sino que le valió todo. Estaba Moisés, los principales, los sacerdotes en el tabernáculo de reunión llorando a causa del pecado y de lo que estaba pasando en Israel. Y este sinvergüenza va del brazo, me lo imagino yo, con esa mujer madianita con la cual ellos no podían estar, y la llevó. Ahí se la lució delante de Moisés, de todos los sacerdotes y del pueblo que lloraba. Ahí el pecado caminando frente a ellos, orgulloso. Hoy usted ha conocido pecadores orgullosos, hermano. Son terribles. No solo lo están haciendo, sino que se están complaciendo de estar haciendo, que son unos grandes adúlteros, unos grandes fornicarios, unos grandes bolos, y todavía orgullosos de eso, sinvergüenza, dígale. Son sinvergüenzas, hermano. Pero sabe, hubo un hombre llamado Finés que lo consumió el celo por el Señor, y no se quedó simplemente viendo, sino que se levantó, y el celo por el Señor lo provocó a buscar solución a ese problema. Y oiga lo que hizo Finés, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y tomó una lanza en su mano, y fue tras ese varón de Israel a su tienda, y lo alanceó a él y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Oiga ese hombre, el otro orgulloso de su pecado, delante de Moisés y todos los principales y sacerdotes en el tabernáculo de reunión, donde el pueblo se reunía a alabar, a adorar y escuchar a Dios. Ahí estaba el pueblo llorando por el pecado, y aquel sinvergüenza luciendo su pecado. Pero hubo un hombre llamado Finés, nieto de Aarón, dijo: esto no, ya mucho. Agarró la lanza, dice, y se fue corriendo donde iba ese hombre, ese israelita, ese príncipe, y lo cruzó con su lanza a él y a la mujer juntos. Oiga, el pecado se ataca, hermano. Al pecado se le destruye. Amén, no se le consiente ni se le da lugar, porque si usted lo deja, va creciendo, creciendo, y llega el momento indetenible, y la consecuencia será terrible. Y dice que a causa de eso cesó la mortandad o la plaga en el pueblo de Israel, pero ya habían caído 24,000. Oiga, 24,000 muertos a causa del pecado de Israel. Y dice el relato bíblico que cuando Dios vio a Finés, se gozó y se alegró tanto en ese varón, que le habló a Moisés y le dijo: este hombre me agrada, este hombre está haciendo lo que a mí me gusta, ese hombre tiene celo por mí. Y declaró palabra de bendición sobre Finés y su descendencia. Qué maravilloso cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer celosa por él, que lucha contra el pecado, que ataca el pecado, que no le da cuartel a la envidia, a la murmuración, al engaño, ni a la envidia. Aquel hombre o aquella mujer que llega a su casa y dice: fíjate que te quiero contar un chisme, que los pastores, que los líderes, que estos, que aquellos y el otro. Y dice: momento, discúlpame, aquí vamos a ponernos a orar y vamos a destruir el pecado de la murmuración, el chisme y la mentira. Cuando el Señor encuentra hombres y mujeres que levantan cara en pro de Él y tienen celo ante el pecado,
Oiga, hermano, esos hombres alcanzan la gracia y el favor de Dios. Cuando usted conoce a un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un borracho, un drogadicto, un homosexual, usted tiene que amarla a esa persona, pero tiene que aborrecer el pecado y tiene que confrontarlo. Decirle, mira, te amo, sos mi amigo, sos mi familia, pero te digo que el camino que vas es camino de muerte y tarde o temprano tendrás una consecuencia. Arrepentíte delante de Jesús, ahí hay misericordia y perdón de pecados. No lo consienta, hermano y hermana. Ame a esa gente, pero muéstreles que hay camino de esperanza, de vida, de salvación en Cristo Jesús. Amén. Usted y yo debemos de ser ese fines que detenga la mortandad del pecado, que detenga la mortandad y la peste en nuestra sociedad, señalando el pecado como lo que es pecado y es aborrecible delante del Señor. Oye, si usted conoce, yo también conozco gente pecadora y perversa, pero es nuestra obligación como fines tener celo por el Señor, hermano. Peor si hay hermanos sinvergüenzas, pecadores, a ellos con más ganas, dígale usted, mira, no seas sinvergüenza. Decir sos cristianos, sos tan mentiroso, tan mentirosa. Estás haciendo esto y esto y esto. Eso es aborrecible delante del Señor. El celo de fines provocó que la mortandad cesara. El celo suyo por Dios puede provocar que las maldiciones sobre usted, sobre su familia y sobre nuestra sociedad puedan terminar cuando usted y yo confrontemos el pecado y levantemos bandera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, que es un Dios santo, santo y santo, dice la Escritura. Gloria a Dios. Dice la Escritura. El Señor, hablándole a Moisés, le dijo a Moisés, Fines ha hecho apartar mi furor, porque él llevó el celo delante de ellos, y por él yo no consumí a Israel. Ahora yo establezco mi pacto con él, dijo el Señor. Oiga, el pacto perpetuo con Fines, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Oiga todo lo que hizo Fines, porque tuvo celo por el Dios nuestro, por su palabra, por quien es Dios. Dios se agradó de él. Y Fines alcanzó promesa y detuvo el enojo y la ira del Señor. Usted puede y usted debe ser el Fines de su casa, el Fines de nuestra sociedad. Terminar y luchar en contra del pecado, en contra de las consecuencias del pecado. Romper toda maldición familiar, generacional. Si usted sabe que la familia, sus ancestros cometieron pecados de incesto, de violaciones, de adulterio, de hechicería, de brujería, usted tiene que ponerse hoy a la brecha y romper toda esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomar, como hizo Fines, una lanza y matar al pecado. La lanza, que es la palabra del Señor, como espada de doble filo, destruir, cancelar todo pecado ancestral, todo pecado familiar. Y aquellos amigos y familiares que están sumidos en ello, hay que hablarles, hay que advertirles que hay un juicio de Dios ya a las puertas. Y todo aquel que no se arrepienta caerá sobre él ese juicio terrible. Debemos interponernos nosotros como hombres y mujeres celosos por nuestro Dios. Debemos interceder, debemos clamar para que la ira de Dios no venga sobre Guatemala, no venga sobre nuestra sociedad, no venga sobre nuestra familia. ¿Cómo, hermano? Sacando primero el pecado de nosotros mismos, la concupiscencia, los malos deseos, la mentira, el engaño, el robo, adulterio, fornicación. Todo eso, cada uno debe expulsarlo de su corazón y de su vida, señalando y declarando la santidad de Dios en su familia y señalando el pecado que es aborrecible delante del Señor. Le escuchen o no le escuchen, usted hágalo en el nombre del Señor. Dígale a cada uno, mira, estás mal, necesitas a Dios, arregla tu vida, saca de tu vida todo esto para estar libre de la ira venidera del Señor. Debemos interceder por ellos, debemos hablarles, debemos interceder por nuestra nación, Guatemala, y debemos interceder por nuestros
hermanos vecinos del Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México, los Estados Unidos. Debemos ser ese hombre, esa mujer celosos por el Señor, hermano. Un celo santo que no dé lugar a la ira de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Usted llamado, y hermana y hermano, somos llamados a ser ese hombre o esa mujer que se ponga a la brecha con clamor y con temblor delante del Señor. Alguien me puede decir, hermano, pero es que eso era para el Antiguo Testamento, la ira de Dios, el furor de Dios. Quiero terminar con esta seria advertencia. Hebreos 10:26, por favor. Si usted es de los que dice que eso es para el Antiguo Testamento, le tengo malas noticias, hermano. Dios es el mismo Dios de ayer y de todos los siglos. Él es el mismo hoy, ayer y será el mismo mañana. Dice Hebreos que en Él no hay sombra de variación ni hay mudanza. El mismo Dios antiguo testamentario es el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero hay una advertencia bien seria que no quiero terminar este mensaje sin hacerla llegar a usted. Hebreos, usted tiene Biblia a la mano, o si no, pues yo lo leo con mucho cuidado para que usted pueda comprender la lectura. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos, oiga, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga lo que dice la palabra. Si pecamos voluntariamente, si pecamos conscientemente, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Por qué? Dice el escritor de los Hebreos. Porque en el Antiguo Testamento dice, en la ley de Moisés, el que la violaba, y habían 2 o 3 testigos de un violador, de un pecador de la ley, dice que moría sin remedio. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando habían 2 o 3 testigos de alguien que hacía algo contra la ley, moría sin remedio a pedradas. Y el escritor hace esta advertencia tan severa y dice, si era así en el Antiguo Testamento, ahora pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? Oiga, si por violar la ley de Moisés morían a pedradas, ¿cuánto mayor será el castigo que merece alguien que pisotee el nombre de Jesús, que sería creyente, cristiano y fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, borracho, fumador y drogadicto? Que tenga por inmunda, oiga, qué terrible. Si a usted no le da temor a eso, no sé qué le puede dar temor. Pero alguien que tome por inmunda la sangre que Jesús derramó, cometiendo pecado otra vez después de haber sido lavado y santificado y afrente al Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿cuánto mayor castigo tiene? Santo. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y el escritor a los Hebreos termina este segmento con esa frase tan terrible, hermano. Horrenda cosa, oye, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no sé si esa horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo caiga a Guatemala, su familia, sus sobrinos, su sobrina, su tío, su primo, su abuelo. ¿Usted quiere que esa horrenda cosa de caer en las manos de Dios vivo, de su pariente, de su familia, sea sobre ellos o sobre nosotros mismos? Que caer en las manos de Dios en juicio,
No sé si usted tiene temor o no, pero tenemos que tener un temor reverente, hermano. Un temor reverente al Dios que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará por inocente al culpable, dice la Escritura. Es momento de arrepentirnos. Es momento de buscar la santidad, porque Cristo pronto viene y viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin tache, sin arruga. Y si usted quiere alcanzar a su familia, comience a hablarles, comience a declararles palabra, comiénceles a señalar que el pecado es aborrecible delante del Señor, mas sin embargo Dios le ama. Comencemos a interceder por Guatemala, porque horrenda cosa es que un país caiga en maldición a causa del adulterio, la fornicación, el homosexualismo o el aborto, hermano, qué terrible. Las naciones que han caído en las manos del Señor a causa del pecado por la ira y el furor de Dios. Oye, hermano, nada bueno viene para esas naciones. Es tiempo de levantarnos como intercesores, pero no solo intercesores, sino gente que clame, que ruegue y que suplique con temor y temblor, pero que también lleve esa palabra, lleve esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y señale a aquel, estás mal, convertite, arrepentite. El grito de guerra de la iglesia de hoy en día tiene que ser aquel grito que levantó Juan el Bautista allá en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el grito de guerra de la iglesia de hoy. Arrepiéntanse porque el Señor se ha acercado y pronto viene. Ese debe ser nuestra predicación de hoy en día, porque el reino de los cielos está a las puertas y el Señor Jesucristo está pronto a llamarnos a su bendita presencia. Amén, amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos fortalezca. Y nos ayude y nos revele. Estamos mal y necesitamos acercarnos a Él. Que nuestra familia necesita a alguien como Fines que se enfrente al pecado. Que la sociedad necesita un montón de Fines que luchen contra esas abominaciones y aberraciones que Dios odia. Vamos a orar en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios ponga en nuestros corazones celo por Él, celo por su nombre, celo por su palabra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Rey, solo tú eres soberano, Padre. Bendito sea tu nombre ahora y por todos los siglos. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y transgresiones. Perdónanos porque pecamos con hechos, con palabras, con actitudes, con pensamientos, con sentimientos y con deseos. Lávanos con tu preciosa sangre y líbranos de todo mal, Padre eterno. Señor, bendice a Guatemala. No permitas que nuestra bella nación caiga bajo esas maldiciones a causa del pecado, a causa de las transgresiones e impiedades, Señor. Guarda a Guatemala, Señor, de todos aquellos hombres, mujeres malos o perversos que quieren hacer y provocar que Guatemala sea aborrecible delante de tu nombre, Señor. Intercedemos por nuestros familiares, padres o hijos, sobrinos, tíos, parientes, Señor, nuestros amigos y vecinos cercanos, Padre. Intercedemos por ellos, por aquellos que están sumidos en el pecado, que están consumidos, Señor, en el vicio, en la droga, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira. Señor, ten misericordia y ayúdanos a nosotros a ser el instrumento que lleve, Señor, la advertencia, pero también que lleve la esperanza a esas vidas, Señor. Que si nos arrepentimos, dice tu Escritura, tú nos perdonarás y limpiarás de toda maldad, Señor. Ayúdanos así como Fines, nieto del sacerdote Aarón, a tener un vivo celo por tu nombre, por tu palabra, por lo que tú eres, Señor. Que no nos gocemos, Señor, en aquellos que blasfeman o hablan mal de ti. Al contrario, Padre, que nos compungamos al ver la sociedad, al ver la familia consumida, Padre, y que podamos de alguna manera nosotros ser ese hombre o esa mujer
que calme el furor y la ira a causa del pecado, Padre. Señor, glorifica tu nombre. Bendice a todos aquellos que nos están viendo, escuchando y atendiendo este llamado urgente a la santidad, Señor. Señor, allá donde está mi hermano, mi hermana, abre su entendimiento, Padre. Señor, ayúdanos a ser valientes y esforzados. Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre con nuestra vida, Padre. A levantarnos y llevar un mensaje de vida y salvación a todos aquellos que aún no te conocen, oh Dios. Ayúdanos a llevar con nosotros, Señor, ese sueño, anhelo tuyo, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a velar con temor y temblor, Señor, en santidad, esperando aquel momento glorioso, Padre, en que la trompeta suene y tú nos lleves a tu bendita presencia, Padre. Señor, ayúdanos. Señor, cúbrenos y guárdanos. Señor, que no falte la paz y el amor en nuestros corazones, el gozo, la alegría, la salvación nuestra, Padre. Señor, danos entendimiento, danos conocimiento, Señor. Señor, ayúdanos una vez más. Que no falte el alimento, que no falte la provisión, que no falte tu bendición, que no falte tu misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre y Espíritu Santo. Gracias, oh Dios nuestro, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. No se olviden, por favor, el día de hoy, 5 de julio de 2020, en nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos la celebración de la gloriosa fiesta de la Santa Cena, en la cual recordaremos la muerte, pasión y crucifixión, pero también la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos pueda sintonizarse con nosotros. Que el Señor les bendiga.